buenos días. En el podcast del día de hoy, junto a mis compañeros, hablaremos del sistema de AFP en Chile, antecedentes, sus inicios, su posterior creación, su composición y sus efectos. Para comenzar con sus antecedentes, como ya sabemos a principios de los años 80, Chile estaba experimentando una crisis económica y financiera. En medio de este contexto, se argumentaba que el sistema de pensiones existente era insostenible y generaba un déficit fiscal significativo. Se consideraba que el Estado no podía mantener el sistema de reparto solidario debido al envejecimiento de la población, la inflación y otros problemas económicos. Bajo la influencia de los economistas de la Escuela de Chicago, encabezados por Milton Friedman y los asesores como José Piñera, se propuso un cambio radical en el sistema de pensiones. Este cambio consistió en la implementación de un modelo de capitalización individual, en el que los trabajadores depositarían un porcentaje de sus salarios en cuentas individuales administradas por entidades privadas, las AFP. En 1981 se promulgó la ley que establecía el nuevo sistema de AFP en Chile. Esta reforma fue un cambio drástico en la forma en que se manejaban las pensiones en el país. Las AFP se convirtieron en entidades privadas que administraban los fondos de pensiones de los trabajadores, invirtiendo esos fondos en el mercado financiero para generar rendimientos. El contexto social y político en el que se implementó este sistema fue complejo. La dictadura reprimió duramente a la oposición política y sindical, lo que dificultó cualquier debate y crítica sobre esta reforma. Además, la implementación del modelo neoliberal en Chile generó una mayor desigualdad económica y social, ya que se redujeron los roles del Estado en áreas como la educación, la salud y las pensiones, dejando mayor responsabilidad en las manos del sector privado y generando críticas respecto a la calidad de las pensiones ofrecidas por la AFP. En términos de política económica, el sistema de AFP se puede considerar como una política de seguridad social y de pensiones que busca la privatización parcial del sistema de jubilaciones. En lugar de que el Estado administre directamente los fondos de pensiones, las AFP privadas gestionan y administran los ahorros de los trabajadores, invirtiendo estos fondos en diferentes instrumentos financieros con el objetivo de obtener rendimientos y aumentar el capital de cada individuo para su jubilación. En el caso del sistema de AFP en Chile, los elementos básicos se pueden identificar de la siguiente manera. Como la autoridad, la Superintendencia de Pensiones es la entidad encargada de regular y supervisar el funcionamiento de las AFP en Chile. Su rol es asegurar el cumplimiento de las normativas y proteger los derechos de los afiliados y velar por la transparencia y solidez del sistema de pensiones. Sus fines y objetivos son proporcionar pensiones. El principal objetivo del sistema de AFP en Chile es asegurar un ahorro para la jubilación de los trabajadores mediante la capitalización individual de sus cuentas de ahorro, rentabilidad, que busca maximizar los rendimientos de las inversiones realizadas por la AFP para garantizar pensiones más sustanciales a los afiliados al momento de su retiro. También tiene autonomía, que tiene que ofrecer a los afiliados la capacidad de elegir entre distintos fondos de inversión de acuerdo con su perfil de riesgo y preferencias. Acciones o medidas. Cotizaciones, que son obligatorias. Los trabajadores afiliados están obligados a realizar aportes mensuales a sus cuentas de AFP, los cuales se descuentan de sus salarios. Fondos de pensiones. Las AFP administran diferentes fondos de pensiones de tipo A, B, C, D y E, con distintos niveles de riesgo y rentabilidad, donde los afiliados pueden distribuir sus ahorros de acuerdo con sus preferencias. También está la inversión de fondos. Las AFP invierten los ahorros de los afiliados con distintos instrumentos financieros como las acciones, bonos, fondos, mutuos, etc., con el fin de generar rendimientos, medios o instrumentos. Cuentas individuales de capitalización. Cada trabajador afiliado tiene una cuenta individual en la AFP donde se registran sus cotizaciones y los rendimientos generados de las inversiones. Información y educación financiera. La AFP proporcionan información a los afiliados sobre el estado de sus cuentas, opciones de inversión, proyecciones de pensiones, entre otros, con el objetivo de brindarles herramientas para tomar decisiones informadas. Regulación y supervisión. La Superintendencia de Pensiones regula el funcionamiento del sistema, estableciendo normativas, límites de comisiones, fiscalizando las inversiones realizadas por la AFP, entre otras funciones. La elaboración de la política económica en Chile implica varias etapas. Estas etapas suelen incluir análisis y diagnóstico, donde se evalúa la situación económica y demográfica, y a la vez se identifican los desafíos y oportunidades en el sistema de pensiones. Se realiza la consulta y participación. Un ejemplo de esto es el involucramiento de expertos, actores sociales y ciudadanos en el proceso de toma de decisiones.
una recopilación de opiniones y propuestas. También se definen objetivos, como el establecimiento de metas y objetivos claros para el sistema de pensiones. Se consideran también factores como equidad, sostenibilidad y seguridad financiera. También se contempla el diseño de estrategias y medidas, donde se desarrollan las estrategias para alcanzar los objetivos establecidos, también diseñando medidas específicas que pueden incluir cambios en regulaciones, inversiones o incentivos fiscales. En el quinto punto se evalúa el impacto, por ejemplo, el análisis de las medidas propuestas y cómo afectarán el sistema de pensiones y a la economía en general. Además, la estimación de posibles consecuencias sociales y económicas. En el sexto punto, se aprueba y se implementa la revisión y aprobación de políticas propuestas. Implementación gradual de cambios si es necesario para minimizar impactos negativos. En el séptimo punto, se monitorea y se ajusta el continuo desempeño del sistema de pensiones, según sea necesario para abordar problemas emergentes o cambios en las condiciones económicas. En cada una de estas etapas se considera la opinión de diversos actores, incluyendo expertos en economía, representantes de la sociedad civil y en muchos casos se busca el consenso para lograr políticas más efectivas y aceptadas por la población. Es importante destacar que las políticas económicas, incluyendo aquellas relacionadas con las AFP, pueden ser objeto de debate y ajuste en respuesta a cambios de entorno económico y social. En el contexto del sistema de AFP en Chile, diversos actores políticos y entidades han desempeñado roles significativos que han influido con su configuración, regulación y posibles cambios. Estos actores incluyen 5 puntos. Primero, el Parlamento. El Parlamento chileno ha tenido un papel crucial en la creación y modificación del marco legal que rige el sistema de AFP. Las leyes relacionadas con las pensiones, los límites de las comisiones de la AFP pueden cobrar, los requisitos de afiliación, entre otros, son discutidas y aprobadas por el Congreso Nacional. El siguiente punto es el gobierno. Los distintos gobiernos han tenido responsabilidades ejecutivas en la supervisión y la regulación del sistema de AFP a través de entidades como la Superintendencia de Pensiones. Los ministros de Trabajo y Previsión Social también han jugado roles claves en la formulación de políticas relacionadas con las pensiones y han propuesto reformas al sistema. Tercer punto, los partidos políticos. Los partidos políticos en Chile han tenido diferentes posturas respecto al sistema de AFP. Algunos partidos han abogado por las reformas significativas o incluso por la eliminación del sistema actual, argumentando que es insuficiente para asegurar la pensión digna para los ciudadanos. Otros partidos han respaldado el sistema de AFP, defendiendo su funcionamiento y promoviendo ajustes para mejorarlo. Cuarto punto, el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de interpretar las leyes relacionadas con el sistema de AFP y resolver conflictos legales que pueden surgir entre los distintos actores involucrados, como los afiliados a AFP u otras entidades relacionadas. Por último y quinto punto, los afiliados de sociedad civil. La sociedad civil, organizaciones sindicales, grupos de trabajadores y ciudadanos en general también han desempeñado un papel relevante al expresar su descontento o apoyo al sistema de AFP. Protestas, movilizaciones y presiones sociales han impactado en la discusión y consideración de reformas al sistema. La interacción entre estos actores ha sido fundamental en la evolución y posibles cambios del sistema de AFP en Chile. Las discusiones sobre la efectividad, equidad y sostenibilidad del sistema de pensiones han sido objeto de debate político y social, lo que ha llevado a la propuesta de reformas, ajustes legislativos y acciones regulatorias en búsqueda de mejorar el sistema y satisfacer las necesidades de los ciudadanos en términos de jubilación y seguridad social. Los efectos positivos. Mayor participación del sector privado. El sistema de AFP introdujo la gestión privada de los fondos de pensiones, permitiendo que entidades privadas inviertan los fondos de los trabajadores, potencialmente generando mayores rendimientos. Autonomía y elección. Los afiliados tienen la posibilidad de elegir entre diferentes tipos de fondos de pensiones, según su tolerancia al riesgo de objetivos y de inversión. Desarrollo del mercado de capitales ha contribuido al desarrollo del mercado de valores y capitales en Chile al intervenir los fondos de pensiones e instrumentos financieros. Como hay efectos positivos, a la vez también hay efectos negativos y críticas. Respecto a sus aspectos negativos, podemos ver 4 puntos, que serían las bajas pensiones, que es uno de los principales problemas donde muchas personas se jubilan con pensiones insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, debido a varios factores como bajos salarios, periodos de desempleo y altas comisiones cobradas por la AFP. En el segundo punto está la desigualdad en las pensiones, que es el sistema
ha exacerbado las desigualdades, ya que no todos los afiliados tienen las mismas oportunidades de acumular ahorros significativos para la jubilación. En el tercer punto, podemos identificar las altas comisiones, donde las AFP han sido criticadas por cobrar comisiones elevadas, reduciendo el monto de ahorro destinado a las pensiones de los trabajadores. Y por último, el riesgo asumido por los trabajadores. Los rendimientos de las inversiones están sujetos a fluctuaciones del mercado, lo que implica que los trabajadores asumen el riesgo de obtener bajas pensiones si las inversiones no son rentables. Por último, un punto, como una evaluación general. En términos generales, el sistema de AFP en Chile ha demostrado deficiencias en la provisión de pensiones adecuadas y equitativas para la población. Aunque ha fomentado la participación del sector privado en la gestión de pensiones y ha desarrollado el mercado de capitales, las críticas se centran en la insuficiencia de las pensiones, las altas comisiones y la desigualdad en los resultados. En consecuencia, ha habido presiones y demandas por reforma al sistema de pensiones, incluyendo propuestas para cambios en la estructura de comisiones, aumento de aportes, cambios en el sistema de financiamiento, entre otras medidas. La evaluación es la adecuación del sistema de AFP en Chile depende de perspectivas individuales, pero es evidente que existen aspectos que requieren mejoras para asegurar las pensiones más dignas y equitativas para los trabajadores al momento de su retiro.